¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Ryan compartirá los hechos con Miran? ¿Azize hará lo que quiere Caspian? ¿Qué pasará entre Ada y Fusun? ¿Azize podrá perdonar a su Miran? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ryan no muera y sea feliz con Miran, no olvides compartir nuestro video. Cuando Ryan empeoró y fue al hospital, se sorprendió de qué hacer ante lo que dijo el médico. Porque el médico dijo que si daba a luz al bebé, moriría. Aunque Ryan quiere compartir esto con Miran, no puede tener éxito. Y le ocultará lo que pasó a Miran por un tiempo. Porque Miran expresa cuánto desea al bebé en cada oportunidad. Ryan también se sacrificará para no separar a Miran del bebé Umut. Por otro lado, Azar se reunió con Miran, quien escuchó que Ryan le dio a Azize una oportunidad con sus presiones. Y, impresionado por lo que escuchó, fue a Azize y le dijo que si dejaba a Midyat, lo perdonaría. Sin embargo, Azize aún no ha podido perdonar a nadie. Si se va, se irá como el viejo Azize, por tanto, no aceptará lo que quiere el Caspio. Azize les dio una carta a Ada y Fusun contándoles todo lo que sucedió, y se aseguró de que ambos se enteraran de todo lo que sucedió. Sin embargo, no será fácil para Ada aceptar a Fusun. Porque por el dinero, no quería a su hija. Es por esto que Ada no aceptará a Fusun en este momento. A pesar de que Azize hace todo lo que puede, su trabajo se estropea todo el tiempo. Aunque Azize se lo dice a Ada y Fusun, no pudo evitar que Miran se enojara con la confusión de Fusun. Sin embargo, cuando Miran se entere de lo sucedido, comprenderá lo que Azize quiere hacer. Después de hablar con Azize, Azar quiso dispararle. Sin embargo, dejó caer el arma y le pidió a Azize que se suicidara y se fue. Cuando escuchan los disparos justo después de salir, corren adentro con Asu. Sin embargo, Azize no se disparó a sí mismo y disparó en vano. Al ver la conciencia de Azar, Azize comienza a vivir la esperanza del día en que finalmente la llamará madre. Por otro lado, cuando Azar ve la situación, se enoja con Azize una vez más y se va. Por otro lado, Fusun lleva a Yaren al lugar donde murió Arun y quiere dispararle. Pero Cian llega a tiempo y dispara a los guardias junto a Fusun. Fusun y Cian se enfrentan. Mientras se disparan, Yaren dice que está embarazada. Ante esta situación, ambos se instalan y regresan a sus hogares. Sin embargo, Fusun sospecha de Yaren. Y se hará un chequeo para ver si está embarazada. Cuando resulta que Yaren está embarazada, Yaren es capaz de morir por ahora y se queda con Fusun. Ryan y Miran derritieron el hielo entre ellos. De hecho, Ryan le pide a Miran que le dé a Azize una segunda oportunidad. Después, comen fresas y chocolate y sueñan llenos de esperanza para el futuro. Más tarde en la noche, Ryan se enferma y tienen que ir al hospital. Sin embargo, Ryan todavía le oculta algo a Miran. Al día siguiente, Dilsa y Azra llevan a Sukra Sultan a la mansión. Mientras tanto, Azra recibe noticias y se entera de que su lugar de trabajo está configurado como Midyat State Hospital. Dilsa, que escucha esto, no puede ser feliz. Porque no quiere que Azra se quede cerca de Fusun en Midyat. Después del desayuno, mientras Ryan y Miran hablan en sus habitaciones, Dilsa los escucha. Después de las declaraciones de Ryan sobre Azra, le pide a Miran que perdone a Azize y ella lo acepta en Miran. Después de todas estas declaraciones, cuando salen, Dilsa se enoja mucho. Y camina sobre Ryan, incluso quiere golpearlo. Mientras tanto, Miran interviene y se ocupa de su esposa, Ryan. Ryan y Miran luego van al hospital para conocer los resultados del análisis. El médico le dice a Ryan que si da a luz al bebé, perderá la vida. Ryan, que le pide al médico que tome una decisión, no puede decirle nada a Miran. Y después de reunirse nuevamente con el médico, dice que quiere dar a luz a su bebé, incluso si eso significa morir. Al regresar al hospital, dice que si Azize pasa y le da a Fusun a su hija, él le dará una segunda oportunidad. Azize también acepta esto. Deja que Azra se entere de todo lo que pasó, pero Fusun llama a Miran y las cosas se complican. Es por esto que Miran se encuentra con Azize y le grita toda su ira. Azize nunca puede decirle a la gente que la rodea. Como si todo esto no fuera suficiente, dice que lo perdonará si llega a la puerta de Azar y deja a Midyat. Mientras Fusun piensa si Yaren se ha inventado esa mentira para vivir, llega Azize. Y al contar los momentos que vivió con Azar, dice que hará las mismas cosas. Luego se va, diciendo que la guerra entre ellos ha comenzado. Azize ahora quiere contarle a Ada lo que pasó. Quiere contarle a Ada sobre su promesa a Miran y dañar a Fusun. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Ada, vino a Azize y cuando pregunta quiénes son sus padres, dice que contará todo sobre Azize.
y darle la carta que tiene en la mano le hace conocer todos los hechos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejarles seguir lo que sucedió en Nergal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.